por $100 que venda un área comercial, la empresa va a recibir 50, si el margen es el 50%. Sí. Por $100 que ahorres tú, la empresa va a recibir $100, ¿Cómo conseguir un buen proveedor y no morir en el intento? sabiendo en qué cancha vas a jugar y qué es lo que quieres. Quisiera hablar de chicharrones, porque creo que es una industria en donde todo el tiempo está pasando algo. Yo creo que para cualquier persona que trabaje en un escenario productivo, el peor chicharrón que puede hacer es una parada de planta. Eso es algo, un escenario al que todo el mundo le tiene que huir y que toda la empresa tiene que remangarse de hacer lo que sea porque eso no es fácil. ¿Qué onda? Yo soy Daniel y esto es Voces que Importan, un podcast en el que vamos a hablar sobre comercio exterior de la mano de esos rebeldes y visionarios que se atreven a importar en América Latina. Así usted sepa mucho o no sepa nada, bienvenido, este show es para usted. Doctor, qué delicia y qué privilegio tenerlo por acá en los micrófonos de Voces que Importan. Nos conocemos hace un par de añitos bastante largos. Fue una coincidencia bastante buena. Sí. Quisiera que arrancáramos como la conversación en ¿quién es Juan Esteban cuando se quita el saco? ¿Quién sos vos? ¿Qué te gusta hacer hoy? Bueno, no, pues Juan Esteban es una persona que realmente es muy tranquila. Hoy día creo que disfruto mucho de compartir en familia con mi novia y honestamente también Juan Esteban es una persona que es apasionada por el conocimiento. Creo que yo no me puedo quedar quieto sin estar aprendiendo algo. Todos los días yo me pongo como meta, literalmente, a veces de manera directa y a veces inconscientemente aprender algo. Me encanta llenarme de conocimiento y creo que eso es una herramienta a la que siempre le he apostado y es que realmente para mí el poder está en el conocimiento. Entonces soy un apasionado de aprender, de todo lo que sea, no necesariamente a lo que me dedico profesionalmente. Ok. ¿Cómo arrancaste vos en comercio exterior y en compras? Bueno, yo creo que como la gran mayoría de los que arrancamos en este mundo, arrancamos por coincidencia, ¿sí? Okay. Creo que a pesar de que hoy día hay formaciones específicas a nivel académico para estas áreas, cuando yo arranqué mi carrera profesional hace un poquito más de 10 años, no la sabía y realmente llegué por coincidencia, una oportunidad laboral que me surgió. Ya había tenido contacto con el mundo del comercio exterior en mis prácticas profesionales y todo lo demás, pero realmente fue una coincidencia basada en una necesidad que tenía una compañía y que quizás me dio una oportunidad en su momento y por ahí arranqué, ¿sí? Entonces arranqué ejerciendo sin saber nada, pues, literalmente nada. Entonces, bueno, y ahí fuimos aprendiendo. Realmente di con líderes en su momento que fueron muy pacientes y que realmente su visión de liderazgo estaba muy orientada a transmitir el conocimiento y ahí me fui empapando tanto con lo que mis líderes me enseñaban en su momento como con la práctica, que para mí es la base de cualquier ejercicio profesional y es la práctica. Creo que uno no deja de aprender hasta que no practica. Con eso que estás diciendo, siento, y cada vez que se sienta alguien en el podcast a hablar, es como, hasta que usted no lo hace, no entiende. Hasta que usted no se enfrenta a negociar con un proveedor internacional, a su primer bollo en aduanas, a salir y negocie con agentes, con freight forwarders, como que usted no entiende realmente de qué se trata todo esto. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste para evitarte un par de chicharrones? Para mí el ejercicio de la negociación es un ejercicio que es innato del ser humano. Tú negocias a diario, ¿sí? En tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con todo el mundo. ¿Qué pasa? Ya cuando hay personas que nos dedicamos profesionalmente a seguir negociando. Pero creo que cualquier persona está en capacidad de negociar. ¿Qué pasa? Uno nos desarrollamos más habilidades para negociar que otros. Entonces, de ahí ya devolviéndome a la pregunta que me hiciste, yo creo que me hubiera gustado de pronto saber antes de empezar todo este ejercicio es como saber cómo interpretar mejor las personas, ¿sí? ¿Cómo interpretar o entender? ¿O las dos? Las dos. Yo creo que las dos. De pronto antes, cuando arranqué el ejercicio, quizás no tenía como mucho entendimiento de cómo entender o cómo analizar la comunicación de las personas, ¿sí? Okay. Y creo que eso es muy importante y que solamente se gana con la experiencia, ¿sí? Hoy día es muy importante, yo creo que puedo deducir la posición de una persona solo con ver cómo se expresa en una mesa, cómo empieza a hablarme. Esas cosas solamente las he aprendido con la práctica. Quizás antes no. Antes me sentaba y de pronto pensaba que todo el mundo era
paz y amor, que todo iba a ser el escenario perfecto. Ajá. Y no es así. Hay muchas negociaciones que se conducen desde conversaciones difíciles, otras que son obviamente mucho más amistosas, pero creo que eso hubiera podido ser mucho más útil. ¿Cuál es o cómo es tu comunicación o cómo ha sido tu comunicación con áreas tipo finanzas o ventas, donde al final lo que sea que prometa el vendedor, vaya y mire el resto, cómo se adapta y cómo se ajusta y cómo se acomoda a los tiempos de entrega? Pero me encantaría conocer tu visión. Yo creo que ese es un conflicto que data desde los orígenes de la empresa per se. ¿Sí? Ok. Creo que el área de ventas siempre hace su mayor esfuerzo por la consecución de clientes, por cerrar sus negocios, y a la final ellos son los que dan como el go, ¿sí? Porque Sí. una empresa pues sin ventas no es una empresa, así de sencillo. Pero yo creo que un vendedor que sea responsable siempre tiene que tener en cuenta que a pesar de que ellos van en la vanguardia sobre el cliente, de ahí para atrás hay mucho, ¿sí? Para llegarle al cliente con lo que él prometió o a cumplir lo que él prometió. Entonces yo creo que es una relación que siempre va a ser motivo de que se generen discusiones, pero la idea es que esas discusiones se generen en espacios sanos y que de alguna u otra manera contribuyan siempre a cumplirle al cliente. A cumplirle al cliente y nunca a maltratar al proveedor, ¿verdad? Eso creo que es algo muy importante que tenemos que analizar. Yo defiendo a los proveedores y creo que uno, así como tiene que esmerarse por cuidar su cliente, tiene que esmerarse por cuidar su proveedor. Cuéntame un poquito más de eso, porfa. No, o sea, yo creo que de pronto es muy importante que en cualquier negocio que nosotros vayamos a hacer, cualquier compromiso que nosotros hagamos con un cliente, sea responsable, ¿sí? Y que no por el afán de pronto generar pues una venta o algo así, que sabemos que obviamente esa es la naturaleza de las compañías, yo vaya y estalle a mis proveedores, ¿sí? Claro. O sea, los proveedores seguramente si yo les pido ayuda me van a colaborar. Eso yo creo que va de la mano con el relacionamiento que uno va construyendo con cada uno de ellos. Pero yo no puedo tratar un proveedor como si fuera pues simplemente un elemento más. O sea, creo que la relación con los proveedores es casi igual de valiosa que la relación con mis clientes. Creo que perdón que te interrumpa, hay un gran dicho en inglés que es easy on people, hard on process. Correcto. Es dele muy duro al proceso, dele muy suave a la gente, porque probablemente si no hay nada escrito y no hay cómo seguirlo, la falla no es de la persona, la falla es del proceso. Correcto, y creo que eso es una filosofía que debe imperar en todas las compañías, honestamente. Entonces, realmente para la solución de conflictos yo creo que a pesar de que las discusiones se puedan dar y que en algún momento se puedan tornar acaloradas, yo también soy partícipe de que es mejor ponerse uno rojo unos minutitos y no simplemente pues dejar que el tema pues se quede así sin solución. Entonces si vamos a discutir, discutimos con argumentos y llegamos a una solución, o que la discusión esté planteada en lograr un objetivo, no simplemente discutir por discutir. Pero el tema de no tomarse las cosas personales yo creo que es Base. es total. ¿Quién la lidera? ¿Quién debería ser el encargado de mantener como el proceso en la cabeza? Yo soy fiel creyente de que con los proveedores, así como con los clientes, uno tiene que tener una atención personalizada. Entonces, el comprador que esté a cargo es el que, no solamente el que va a negociar, sino el que tiene que cultivar y tiene que responder por esa relación comercial entre el proveedor y el cliente. Entonces, para mí, cualquier conversación que sea de carácter comercial debe ir liderada por el responsable de la negociación, que en este caso puede ser un comprador o debería ser un comprador. Si es un tema operativo, puede estar liderado también desde el área de logística, de comercio exterior, pero obviamente nunca sin sacar de la comunicación a la persona responsable por la negociación, porque a la final es la persona que tiene que responder por el negocio. Creo que es la primera vez que escucho que hay una relación comercial entre proveedor y empresa y no necesariamente entre cliente y empresa. Y me parece bien interesante así como vos cultivas la relación con tus clientes, tenés que cultivar la relación con tus proveedores y cuidarla. Por supuesto. ¿Cuál ha sido como ese mayor reto o desafío que has tenido para generar o cultivar relación con proveedores? El mayor reto que yo he tenido quizás es cuando cuando son proveedores muy ajenos a la industria, ¿sí? Son proveedores internacionales que pues quizás juegan en ligas muy grandes en las que nosotros estamos hasta ahora entrando y que de pronto pues todavía no tenemos el peso para llegar con toda y decirle, oiga, yo soy fulano de tal,
No, entonces ahí creo que es el reto principal, porque ahí yo tengo que actuar de dos maneras. En principio tengo que cultivar una relación con ese proveedor, o mejor dicho, esa es la segunda, cultivar la relación con el proveedor, tener pues ahí mucho más cercana la comunicación, Sí. tener claro el front, pero adicionalmente yo como comprador tengo que venderle al proveedor la empresa con la que él va a trabajar y tengo que venderle el proyecto en el que va a trabajar. ¿Cómo escoges vos un proveedor hoy? Bueno, yo creo que eso es una pregunta chévere porque todo va a depender de en qué arena tengas que jugar, ¿sí? Hay algunas categorías que seguramente son de un manejo mucho más sencillo y que seguramente tú vas a encontrar una oferta mucho más amplia y que de Sí. pronto tu objetivo es reducir el costo a una, digamos que, calidad que puede ser buena, pero quizás tu driver principal no es la calidad. Pero puede pasar todo lo contrario, y es que en una negociación tu driver principal no sea el precio, sino que tú necesitas asegurar trabajar con un proveedor de categoría mundial y que el precio quizás no No sea lo sé. más relevante, sino la calidad y que se cumplan los compromisos. Entonces, ahí va dependiendo mucho cómo vas tú enfocando la búsqueda del proveedor, ¿sí? Ya. Y creo que también a nivel personal también he podido establecer como una red de contactos, tanto con colegas compradores como con industrias en las que he pasado, en la cual uno ya también va aprendiendo hacia dónde se va dirigiendo, ¿sí? Hacia Ya. dónde va el camino y creo que eso ayuda mucho. A ver, sé que depende mucho de la tipología de la compra que estés haciendo, pero hoy, ¿tenés alguna como estrategia de negociación por proveedor o por categoría de proveedor? Yo creo que para mí la estrategia se basa en entender qué es lo que necesito. Entonces, si yo sé que necesito cierta cosa que la debo ir a buscar por fuera, ya yo tengo que guiar mi estrategia pues no es lo mismo hablar con un proveedor aquí en Colombia que quizás conoce la empresa en la que tú trabajas versus hablar con un proveedor no sé, en China, en Europa, que no tiene ni idea quién eres tú o dónde trabajas. Entonces, de eso va dependiendo mucho la estrategia, pero a nivel personal, yo creo que siempre es necesario analizar de manera individual tanto el personaje comercial con el que tú te vas a sentar como la empresa por la que él está hablando. Quisiera hablar de chicharrones, porque creo que es una industria en donde todo el tiempo está pasando algo. Correcto. ¿Vos podrías llegar a como a catalogar el tipo de chicharrones que resuelves? Yo te puedo dar tres. Entonces, por ejemplo, en el mundo productivo, yo creo que para cualquier persona que trabaje en un escenario productivo, el peor chicharrón que puede hacer es una parada de planta. Eso no puede pasar. Eso es algo, un escenario al que todo el mundo le tiene que huir y que toda la empresa tiene que remangarse y hacer lo que sea porque eso no pase. Parada de planta significa usted no está produciendo No es- algo que es un activo, Correcto, o sea, ni siquiera es un pasivo, porque todo se está depreciando y si usted no las tiene operando está perdiendo plata. está perdiendo plata y además va a perder a su cliente porque no le va a llegar con la producción que usted le prometió. Ok. Entonces, es muy complejo. Ese tema para mí es uno de los principales problemas que podríamos tener en abastecimiento y que no debería pasar en ningún momento. ¿Listo? Otro puede ser de pronto ya más a nivel comercial, que digamos en medio del camino un proveedor me cambie las condiciones de juego, o sea, que te cotizaba a esto, pero ahora es a esto, pues eso obviamente nos genera desviaciones en los costos y en los márgenes y todo lo demás. Entonces, es un chicharrón que se puede arreglar conversando, pero no es agradable que suceda, porque puede generar mucho ruido, honestamente. ¿Listo? ¿Y el último? Y el último que yo creo que puede ser pues, puede ser frecuente, y es que de pronto sucedan temas, no sé cómo categorizarlo, temas ajenos a todo el mundo, ¿sí? Ok. Por ejemplo, temas externos. Y por ejemplo, aquí en Colombia, creo que a todo el mundo se va a sentir muy identificado y creo que cualquier persona que trabaje en una empresa se tuvo que haber visto afectado por alguno de los paros que tuvimos en los últimos años. Eso es algo que ninguno de nosotros puede controlar, ¿verdad? Pero que a la final nos va a generar un impacto en nuestros procesos. Pero es algo que yo creo que no está bajo el control de nadie, ¿sí? Nadie puede, o sea, ni mi proveedor ni yo puede hacer mucho por solucionar esto. O por ejemplo, un derrumbe, que también son muy frecuentes. Sobre todo en las vías de Colombia, en el modelo logístico que tiene el Correcto, entonces hay un derrumbe por una vía, no sé, una arteria que venga vial importante desde el puerto del Pacífico que puede ser frecuente, sucede el derrumbe. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, podemos solamente esperar a que despejen el derrumbe. Es lo único que podemos hacer, porque realmente no, pues
La operación no nos va a dar para traer la mercancía aérea en un contenedor, pues del volumen que hay en un contenedor a nivel aéreo, no nos va a dar. Entonces, ese tipo de problemas que pueden generar mucho impacto, mucha molestia, pero que al final no está en tus manos ni en las manos del proveedor poderlo resolver, es otro como de los que yo podría categorizar ahí. ¿Cómo manejas la frustración? Bueno, yo creo que el manejo de la frustración solamente se aprende con los años y frustrándose. Sí, es muy difícil, es muy difícil que uno plantee cómo afrontar la frustración sin haber pasado por una de verdad, porque quizás en las primeras que uno experimentó no sabía qué hacer. ¿Sí? Uno se frustró y quizás lloró, se emocionó, lo que sea, pero con el pasar de los años uno va entendiendo que esas situaciones en muchas ocasiones uno no se gana nada con frustrarse, uno debe pensar más es cómo resolver el problema, ¿sí? Entonces, la frustración, digamos que yo le hago un plan de choque rápido en mi cabeza en pensar en soluciones, ¿sí? Como para tratar de salir al margen y realmente poner mi mente en un escenario más productivo. Ya. Y no en un escenario simplemente de estar dándome látigo o estar echando culpas o buscando culpables, sino más bien buscando planes de acción. ¿Qué podemos hacer para solucionar lo que en este momento nos está frustrando a todos? ¿Qué crees que no ha cambiado en los, no sé, 10 años de carrera que tienes? Un tema, de pronto más desde la perspectiva de los procesos de compras, para mí algo que no ha cambiado es realmente la necesidad de que el área de compras sea un generador de buenos negocios para la compañía, ¿sí? En términos de ahorros, ¿sí? Ahorros para la compañía. Creo que a pesar de que el área de compras hoy día es un área que tiene un alcance mucho más grande del que tenía décadas atrás, siempre, para mí, a pesar de que hayan evoluciones, de que hoy día se ocupen más desde proyectos, que también estemos inmersos en innovaciones, en desarrollos, el tema del ahorro es algo que para mí nunca va a salir de las responsabilidades principales que tiene un área de abastecimiento en la compañía. ¿Ahorro entiéndase como optimización o mejoramiento? Puede ser cualquiera de las dos realmente, o sea, realmente es que tú le traigas un beneficio económico a la compañía que aporte a que lo que estás comprando hoy a X precio lo puedas conseguir en las mismas condiciones y con el mismo performance a un menor precio que le signifique un ahorro a la compañía, ¿sí? Yeah. A mí un jefe alguna vez me dio una lección y era un financiero. O sea, antes, en una época, respondí directamente a áreas financieras y él me resaltaba la importancia de un área de compras con la siguiente frase, y es: por $100 que venda un área comercial, la empresa va a recibir 50, si el margen es del 50%. Sí. Por $100 que ahorres tú, la empresa va a recibir $100, porque el ahorro que tú estás ahorrando, o sea, el ahorro que tú estás trayendo a la compañía entra derechito. La venta que tú tienes con un cliente no va a entrar derechito. Eso tiene, por supuesto, varios matices y colores. Exacto, correcto. Me dijiste que las compras como área de optimización o de ahorro era lo primero que no ha cambiado y lo segundo que no ha cambiado en los últimos 10 años. Ahí me voy a ir un poco más hacia una visión que tengo como cliente del comercio exterior, y es la visión sobre todos los entes regulatorios y de control que hay aquí en Colombia. Es difícil entender que hoy día, por más optimizaciones que se hayan hecho a nivel tecnológico en muchos de estos, todavía seguimos con muchos vacíos, muchas demoras, muchos retrasos, y que de pronto desde la perspectiva de estos entes pues simplemente es un error, pero esto es mucho dinero que todos los importadores y exportadores todos los días tienen que estar cubriendo, o incluso perdiendo oportunidades de negocio por, no sé si llamarlo ineficiencias, o de pronto son un poco anticuados en algunas maneras de ver esto, y es un poco frustrante, chistoso, que a nivel mundial ya muchos países conocen la complejidad de los entes de control en temas de comercio exterior aquí en Colombia, y cuando tú necesitas hacer negocios con alguien, no sé, en Europa o por ejemplo aquí mismo en Sudamérica, ya de entrada te dicen: oye, pero tienes que tener en cuenta esto y esto y esto porque en Colombia molestan mucho. Entonces es como complejo saber que es así, pero que realmente pues no tenemos como mucho avance en que se encuentre una solución real a eso. Me encantó lo que dijiste, y es que vos sos un cliente del comercio exterior. Correcto.
cuando vos sos... A ver, ¿quiénes deberían ser los encargados en un país de fomentar el comercio exterior? De entrada, el gobierno. Pero para mí eso debe ser algo, digamos que de acción mixta, ¿sí? Yo creo que una de las principales herramientas que tienen las compañías de expansión es la internacionalización, ¿sí? Y para esto pues es indispensable el comercio exterior. Y yo creo que el comercio exterior ahí, pues hoy día no se limita a que tú tengas un gran capital para poder hacer negocios con una naviera gigantesca o algo así, sino que creo que el comercio exterior hoy día está a la mano de empresarios pequeños también, ¿sí? Que quizás ven la oportunidad de negocio exportando sus productos a otro país y que de pronto por temor o porque les suene que esto es una cosa absurdamente grande, no lo hagan. Pero realmente creo que el comercio exterior, a pesar de que nuestras regulaciones son un poco complejas, pues creo que cualquiera lo puede hacer en ese orden de ideas. ¿Qué esperas vos como cliente del comercio exterior de Colombia? O sea, ¿cuáles deberían ser como esos, sí, tus expectativas como cliente de la operación normal del flujo? Pues yo creo que ahí me regreso al tema de los entes. Yo creo que mi expectativa como cliente es que el gobierno y todos los entes de control puedan brindar las garantías para que uno efectivamente pueda realizar el ejercicio del comercio exterior en los tiempos correctos y bajo los costos que sean correctos para cada compañía, ¿sí? Que garanticen que la operación sea una operación continua y que efectivamente no encontremos, pues creo que demoras pueden pasar, ¿sí? Pero que realmente por lo menos hagan la debida diligencia de brindarle al comercio exterior en Colombia herramientas que de verdad lo puedan hacer competitivo a nivel global. Ese es el punto. O sea, porque creo que hoy día esas limitaciones nos van como restando un poco de competitividad y también nos van restando un poco de la capacidad que podemos tener para comercializar con otros países. ¿Cuál es el país más difícil para negociar, culturalmente hablando? Creo que es un poco complejo. Voy a poner dos ejemplos. El primero son los países asiáticos y creo que ahí voy a enfatizarme un poco en los chinos. Ok. ¿Sí? Los chinos son excelentes negociadores, son muy directos y a veces no están interesados en construir una relación. Simplemente están interesados en un intercambio comercial y punto. Y creo que para nosotros como colombianos y como latinos, que somos mucho más cálidos y pues siempre buscamos como pues darle prioridad al tema de relacionamiento, a veces nos podemos encontrar con una posición muy fuerte por parte de ellos. Entonces yo creo que es más como saberlos leer y saber cómo juegan ellos. Y realmente también una clave con ellos que no les gusta mucho es negociar volúmenes pequeños, ¿sí? Aunque hasta ahora están entrando como a esa, o sea, creo que ahorita están viendo que no todo el mundo está para estar comprando 50 contenedores de X material y ahorita sí están abriendo la puerta, pero por la necesidad, creo yo, después de la pandemia. Sí. Pero negociar con ellos es un poco complejo, es un poco complejo, pero creo que se le puede dar manejo. Y el otro caso que quería poner ahí es negociar con países europeos, ¿sí? Especialmente con alemanes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que son muy straight to the point. ¿Ok? Ya. Sí, entonces también es un poco difícil al principio quizás volver la conversación un poco cálida o algo así, pero realmente ellos sí son más abiertos a establecer una relación, pero de pronto no desde la primera etapa de la conversación, sino posterior. Entonces la idea es como que realmente ellos te vean a ti como una persona seria, ¿sí? Si te ven a ti como una persona seria, seguramente te van a dar pues como esa apertura para que tú puedas obtener un poco más de esa negociación. Entonces creo que eso es muy interesante de que ellos son sin rodeos. Ese es como el resumen. ¿Sí? Okay. Y quizás aquí nosotros en Latinoamérica a veces nos gusta un poquito la conversación, quizás hablar de temas ajenos a la negociación, cómo estás, como por cultura, y ellos no, ellos son muy directos al punto y pues esa puerta solo la abres después de cierto tiempo.
cambiamos un poquito el formato del podcast y vamos a hacer algo diferente, y esta sección son preguntas rápidas, porque así como en la vida, en el comercio exterior el tiempo es dinero. Entonces, ¿cuál es el producto más raro que has comprado? Pues bueno, yo creo que hoy día que me muevo un poco en la industria de alimentos, hay productos bastante exóticos y bastante raros. Entonces de pronto ahí, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con tendencias de consumo un poco saludables, por ejemplo reemplazos de leches o leches también, me he encontrado con unas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, unos tipos de leches que son leches de vaca, pero la tecnología que hay por detrás y todo lo demás, vacas orgánicas que literalmente les cuidan desde la alimentación hasta el ambiente controlado en el que están las vacas en las granjas y todo lo demás. Eso es bastante sorprendente de ver cómo funciona hasta ese nivel. Un producto que uno puede ver demasiado básico como la leche de vaca, pero ver hasta qué punto lo han tecnificado en algunos países, eso me ha parecido muy sorprendente, honestamente. ¿El país más raro de donde has comprado? Yo creo que el país más raro del que he comprado, puedo dar dos de pronto. Uno en el sudeste asiático. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer unos negocios con Vietnam. Pues realmente, por supuesto que conozco el país, pues lo identifico, sé dónde queda y todo lo demás, pero jamás me imaginé hacer un negocio con personas de Vietnam. Entonces, pues eso fue como bastante chévere, y lo peor fue que me llevé una sorpresa porque la gente es muy cálida. Es demasiado cálida, demasiado cercana. Y a un caso parecido que me parece muy interesante también de nombrar es con Polonia, ¿sí? Polonia hoy día es un país que en Europa es un país que ofrece tecnologías, digamos, que aceptables o buenas para el mercado, y una mano de obra que también es favorable para muchos países dentro de la Unión Europea. Entonces tienen muchos sites de producción y específicamente de industria de alimentos, y tienen unas cosas muy chéveres, y que uno pues en el papel, cuando uno piensa en tecnificación en Europa, pues seguramente Polonia no es lo principal que te van a ir a tu cabeza, pero me llevé una sorpresa también bastante satisfactoria, y hay varios negocios por ahí que estamos revisando que pintan muy bien. Chévere. Lo primero que hay que pensar si se quiere ser sostenible en comercio exterior. Paciencia. ¿Cómo conseguir un buen proveedor y no morir en el intento? Sabiendo en qué cancha vas a jugar y qué es lo que quieres. Listo. Un libro que te haya volado la cabeza y que le ayudaría a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que en el último libro que me leí realmente me hizo como un clic en mi cabeza, y es este libro de Elon Musk. La biografía de Elon Musk. Es muy interesante, o sea, realmente creo que ese libro lo puede a uno motivar tanto en su plano profesional como en su plano personal. Entonces, recomendadísimo. Un consejo dentro de la cadena de abastecimiento que duela, pero que todos necesitamos saber. Yo creo que el principal consejo es que nunca se olviden la cadena de abastecimiento de que delante de su proceso viene alguien más, y que seguramente si usted de pronto hace las cosas por hacerlas simplemente en su proceso, es muy probable que le va a estallar una bomba a la siguiente etapa de la cadena, el siguiente eslabón de la cadena. Juan, la última preguntita. Por ahí nos dejó nuestra última invitada una respuesta, y es a la pregunta ¿por qué seguir haciendo negocios en América Latina? Ella responde: porque quiero transformar mi región para cambiar la vida de la gente, a la mayor cantidad de gente que pueda. ¿Cuál sería tu respuesta de por qué seguir haciendo negocios en América Latina? Yo creo que ese es el camino que todos debemos seguir. O sea, es muy iluso pensar que las respuestas en términos de negocio las vamos a encontrar aquí en el país, ¿sí? Creo que aquí dentro del país, por lo avanzado que está, las oportunidades de negocio cada vez van a ser menores. Y si nosotros no abrimos la puerta y hacemos negocios con nuestra región, yo creo que esos recursos para mí son finitos, los negocios, ¿sí? Entonces, para mí realmente la clave de seguir haciendo negocios en Latinoamérica es que ese realmente es el deber ser. Honestamente, creo que no hay en este momento en el mundo un país que por sí solo logre ser así de autosuficiente como para no permitirse hacer negocios con su región o con sus vecinos. Buenísimo. Doc, mil gracias por la conversación. Mil gracias por este espacio en Voces que Importan. Nos encanta tener personajes como vos que nos den una visión diferente, que nos ayuden a simplificar un poquito el comercio exterior.
Si te quieres seguir las personas, ¿dónde te pueden encontrar? En LinkedIn, por mi nombre, creo que ahí cualquier referente a nivel profesional, ahí pues comparto contenido también que me parece interesante sobre todo el tema de abastecimiento. Ahí perfectamente me pueden encontrar. Juan, muchísimas gracias por esto. A todas las personas que nos están oyendo y nos están viendo, para nosotros es un placer seguir trayendo estas conversaciones a la mesa. Déjennos todos sus comentarios, qué les pareció el episodio. Pónganos un rating, solamente 6 estrellas, por favor. Estamos en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Apple Podcast. Síganos, denle un clic en la campanita. Recuérdense su próximo episodio y nos vemos después.